Sean bienvenidos al podcast de los héroes anónimos del emparrillado, donde damos a conocer a las figuras poco conocidas de la NFL. Muy buenas, queridos amigos, les damos la más cordial bienvenida a la edición número 27 del podcast de los héroes anónimos del emparrillado. Hoy es viernes 10 de abril y estamos listos para dar un repaso en la conferencia americana. Toda la conferencia americana la vamos a echar hoy y para eso está conmigo José Pablo González. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Jesús? Sí, ya de regreso aquí después de un periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, saludando a quienes nos ven y escuchan en YouTube, en Facebook y también vía Sec Radio. Y pues sí, justamente como estamos a un par de semanas de que se lleve a cabo el draft de la NFL, pues queda pendiente analizar las necesidades de toda la conferencia americana, así que qué mejor momento que hoy para despachar todo eso antes de que la semana que viene demos nuestro pronóstico de lo que creemos que va a suceder en la primera ronda del draft y y posteriormente analizar en acorde a lo que decidieron hacer cada equipo si sus necesidades están resueltas o no. Es correcto. Antes de entrar de lleno a los análisis, rápidamente un par de noticias en la NFL y una rápida que compete a la LFA, la Liga de Fútbol Americano de aquí, de México. De México, sí. Bueno, rápidamente en la NFL, dos solicitudes de intercambio de parte de dos jugadores importantes en dos equipos que ya, uno que estamos por analizar y otro que ya analizamos en una edición pasada. Primero está el caso del tackle defensivo Dexter Lawrence, tackle defensivo a nivel All-Pro de los New York Giants, que esta semana solicitó ser intercambiado por el equipo. Todavía no se lleva a cabo dicho intercambio. Esto derivado del hecho de que Dexter está buscando una extensión de contrato porque actualmente el que tiene ya el dinero garantizado ya le fue entregado, entonces ya no hay garantías en su contrato restante. Él desea establecer nuevas garantías, pero los Giants, por lo visto, hasta ahora no han dicho si quieren darle nuevas garantías o negociar, ¿no? Un intercambio con algún otro equipo. Exacto. Entonces, si se lleva a cabo un intercambio, podría ser los días previos al draft o incluso durante el draft, tendremos que ver. Que es lo más probable, yo creo. Sí, quizás, si se lleva a cabo o si va a llevarse a cabo, yo creo que va a ser durante el draft. El otro intercambio o la otra solicitud de intercambio se acaba de anunciar el día de hoy. De hecho, es el defensivo secundario veterano Kenny Moore de los Colts. También ya está buscando una nueva oportunidad con un nuevo equipo. Esto derivado del hecho de que Indianapolis es un equipo en semi-reconstrucción, con un poco que está un poco a la deriva en el sentido de que su quarterback actualmente, Daniel Jones, está recuperándose de una lesión seria, se tronó el tendón de Aquiles, está rehabilitando eso, entonces están como en este periodo de incertidumbre porque dudamos mucho que lleguen a competir por el Super Bowl, por lo menos este año. Entonces Kenny, que ya lleva bastante tiempo con los Colts, pues está solicitando salir de ahí, ¿no? Salir y iniciar de nuevo con otro equipo. Y rápidamente para los interesados, la LFA inició temporada regular justo el día de ayer en un partido que se llevó a cabo a las 8 de la noche. En el norte. En Monterrey, justamente, porque sí, fueron los Osos de Monterrey recibiendo a los Dinos de Saltillo. Partido que terminaron ganando los Osos por 21-19. Y también el día de mañana hay un par de partidos, están los dos partidos restantes de los 7 equipos que actualmente juegan en la LFA. A las 5 de la tarde juegan los Gallos Negros de Querétaro recibiendo a los Reyes de Jalisco. Y a las 7 de la noche tenemos a los Caudillos de Chihuahua jugando contra los Raptors del Valle de México. Mientras que los Mexicas de la Ciudad de México están en descanso. Esos son los 7 equipos: los Osos de Monterrey, los Dinos de Saltillo, los Gallos de Querétaro, los Reyes de Jalisco, los Caudillos de Chihuahua, los Raptors del Valle de México y los Mexicas de la CDMX. Estarán jugándose 3 partidos por semana con un equipo descansando durante el siguiente mes y medio aproximadamente. Entonces, si lo desean, podemos estarles
anunciando o informando de lo que ocurre en dicha liga. Y un poco de seguimiento, sí. Sí. Ahora pasemos a lo que nos compete el día de hoy, que es el análisis de toda la conferencia americana previo al draft. Empezando con la división este, donde están los Patriots, los Bills, los Dolphins y los Jets. Y como lo hemos hecho con el resto de la liga, empezaremos con los líderes divisionales. En este caso, los Patriots, quienes ganaron la división, sí, y llegaron al Super Bowl, aunque lo perdieron. Campeón de conferencia, exactamente. 14-3 me parece que es su récord. Así es. Primero los números. Tuvieron la segunda mejor ofensiva en cuanto a puntos anotados, la tercera mejor en cuanto a yardaje, fueron la novena mejor protegiendo el balón, tuvieron la cuarta mejor ofensiva aérea, la sexta mejor ofensiva terrestre. Su defensiva fue la cuarta mejor en cuanto a puntos permitidos, fue la octava mejor en cuanto a yardaje permitido. Su defensiva aérea fue la número 9 y su defensiva terrestre fue la sexta mejor. Para no dar tanta información o que no se alargue mucho esto, vamos a dar la información de los agentes libres, vamos a resumirla a los más relevantes que ya perdió cada equipo y que contrataron o adquirieron. En el caso de Nueva Inglaterra, perdieron a su presionador externo, Caleb Chason, que fue el segundo líder en capturas del equipo. Perdieron al safety Jalen Hawkins, quien fue su líder interceptor. Y soltaron al receptor Stephon Diggs, que fue el líder receptor del equipo. Y en cuanto a adquisiciones, se hicieron con el liniero ofensivo Elijah Vera Tucker por 3 años y $42 millones. Romeo Doubs, el receptor ex de los Packers, lo adquirieron por 4 años y $70 millones. Y el liniero defensivo Draymond Jones, ex de los Ravens, lo adquieren por... No es cierto. Draymond Jones es ex de los Broncos, perdonen. Lo adquirieron por 3 años y $39.5 millones. Junto también con el safety ex de los Bears, Kevin Byard, que tuvo con ellos... Bueno, ahora tiene con ellos un nuevo contrato de 1 año y $9 millones. Con todo esto resumido, creemos que las prioridades de los Patriots tienen que ser, número 1, terminar de fortalecer la línea ofensiva, que fue lo que les terminó costando muchísimo en el Super Bowl. Sí. Y también agregar un playmaker más a su línea defensiva. De preferencia un presionador externo, alguien como un Nick Bosa, un Myles Garrett, un Max Crosby, alguien de ese nivel, pues. Les quedaría bastante bien. Y también yo creo que incluso les quedaría muy bien un elemento más a la ofensiva. Por ejemplo, un receptor. Bueno, también podría ser. Un corredor. Alguien que le dé más poder a estos Patriotas. Apuntarán de ese equipo, que se decía que estaba en reconstrucción. Y bueno, tremenda temporada. Aunque bueno, en los playoffs no se notó tanto, porque se enfrentaron unas defensas tremendas. Pero aún así, bueno, se llevaron el campeonato de la conferencia, estuvieron en el Super Bowl, ya vivieron esa gran experiencia, están de regreso, sí, tendrán que mantenerse ahí. No, y ahorita que lo mencionas, pues sí, digo, la adquisición de Romeo Doubs sí fue buena para ellos, pero sí, considerando perdieron a Stephon Diggs y bueno, ya lo reemplazan con él, ¿no? Sí, pero considerando que Romeo Doubs también tiene un historial de sufrir muchas conmociones cerebrales, etcétera, quizás sí les convenga por lo menos hacerse de un receptor más, pero sí, bueno. Sí. Continuamos con los Buffalo Bills, que en su caso tuvieron la cuarta mejor ofensiva en puntos anotados y yardaje, tuvieron la mejor ofensiva terrestre, tuvieron la séptima mejor defensiva en cuanto a yardaje permitido, tuvieron la mejor defensiva aérea y tuvieron un número negativo importante, que es que su defensiva terrestre fue la número 28. Wow. En cuanto a agentes libres importantes, perdieron a su guardia ofensivo izquierdo titular, David Edwards. Y en cuanto a movimientos importantes que realizaron, se hicieron con el receptor de los Chicago Bears, DJ Moore. Lo obtienen en un intercambio donde ceden una selección de segunda ronda del draft. Contratan al centro Lloyd Cushenberry por 1 año. Obtienen al presionador externo Bradley Chubb por 3 años y $43 millones. Y al defensivo secundario Chauncey Gardner-Johnson por 1 año y $6 millones. Y bueno, también lo más importante es que aquí tenemos un movimiento de head coach, Sean McDermott, ¿no? Ya no está más con los Bills de Buffalo. McDermott también pues va a cambiar un poquito el esquema del equipo. McDermott, que fue despedido y toma su lugar su coordinador ofensivo, justamente, cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero nada más permítanme un segundito y ahorita les
les recordamos el Digo, nombre. va a ser un entorno muy, muy conocido para los Bills. En este caso sí, la mejor ofensiva terrestre sobre todo, pero sí necesitan mayores armas. Se notó a lo largo de la temporada que necesitaban ese jugador extra, ese receptor que les diera el plus que necesitan. Exactamente. ¿Qué están esperando que sea DJ Moore? DJ Moore. Quien ¿Tú parece crees ser DJ que es... Moore? ¿Tú sí crees que sea? Yo creo que con Josh Allen como su quarterback, DJ Moore podría tener la mejor temporada de su carrera en este año que entra con los Bills, pero hasta ahora no ha demostrado ser un receptor de élite. Exacto. Entonces, si eso es lo que necesitan, probablemente les convendría buscar una alternativa en el draft. Justamente, sí. A eso Pero iba. bueno, en cuanto a otras prioridades que tiene el equipo, yo diría que la principal es que tienen que reforzar la defensiva terrestre, ya sea haciéndose con nuevos tackles defensivos y linebackers. Y también les convendría aumentar la profundidad de su línea ofensiva, la cual ha sido clave para el éxito de su ofensiva. Y también con la pérdida de David Edwards, si bien obtuvieron a Light Cushenberry, que puede ser centro titular, y moverían a Connor McGovern a guardia izquierdo, sería una buena línea, pero podría ser un poquito mejor, más deficiente en este año que entra. Entonces les conviene mantener la estabilidad en su línea. Sí. De ahí pasamos con los Miami Dolphins. Números importantes que todos, sí, absolutamente todos son negativos. Su ofensiva fue la número 25 en puntos anotados. También fue la número 26 en yardaje. Fueron la número 27 protegiendo el balón. Tuvieron la ofensiva aérea número 21. La defensiva número 24 en cuanto a puntos permitidos. Número 22 en yardaje. Y su defensiva terrestre fue la número 26. Agentes libres importantes que perdieron, el mencionado Bradley Chubb, que ahora está en Buffalo, pero bueno, lo dejaron ir debido a lo caro que era su contrato. Y la más importante es que Tua Tagovailoa ya no es el quarterback de los Miami Dolphins. Porque ahora hablamos de su principal adquisición, que fue Malik Willis, el quarterback que fue suplente los últimos años en Green Bay y que ahora recibe la oportunidad de ser quarterback titular con los Dolphins por 3 años y $67 millones. Nada mal, Por una parte, Malik Willis brilló al final de la temporada y una pequeña racha para Miami al final de victorias con la que su anterior head coach tenía la esperanza de quedarse todavía ahí en la Florida, pero también le dieron las gracias. Así que Miami arranca proyecto nuevo y pues esa será su prioridad número 1, rodear a Malik Willis de buenos elementos ofensivos. Exactamente. Que hablando de elementos ofensivos, también intercambiaron a su receptor estelar, Jayden Waddle, con los Denver Broncos por una selección de primera ronda. Entonces Jeff Hafley viene a los Dolphins prácticamente con la misión de reconstruir a la ofensiva y a la defensiva también. Yo diría que para ellos su principal prioridad ahorita es fortalecer a la ofensiva alrededor de Malik Willis, porque necesitan comprobar si él realmente puede ser un quarterback franquicia o el quarterback franquicia para los Dolphins. Y también considerando que Hafley es un entrenador que viene con trasfondo de coordinador defensivo, pues reconstruir la defensiva también va a ser algo prioritario para ellos. Y con esto pasamos a los New York Jets, quienes sí tienen un número positivo a su favor, que fue que su ofensiva terrestre fue la número 10. De ahí en fuera todo es negativo, porque tuvieron la cuarta peor ofensiva en cuanto a puntos anotados y yardaje. Su ofensiva fue la número 21 entregando el balón, tuvieron la peor ofensiva aérea, tuvieron la segunda mayor cantidad de capturas permitidas. Fueron la segunda peor defensiva en cuanto a puntos permitidos, fue la número 25 en cuanto a yardaje permitido. Tuvieron la cuarta peor defensiva terrestre, fueron los peores en cuanto a robos de balón. De hecho, tienen el nada envidiable récord de ser el único equipo cuya defensiva no obtuvo ni una intercepción. Exacto, sí. Sí. Y tuvieron la segunda menor cantidad de capturas conseguidas. Wow. En cuanto a agentes libres importantes, perdieron a Elijah Vera Tucker, que como dijimos ahora está con Nueva Inglaterra. También perdieron a John Simpson, liniero ofensivo titular, y al linebacker Quincy Williams, quien fue su tercer líder tacleador y en capturas.
pero hicieron muchos movimientos porque regresa Geno Smith como quarterback. Sí. Lo obtuvieron vía intercambio con los Raiders por una selección de 6ª ronda del draft. Obtuvieron al liniero ofensivo Dylan Parham, tuvieron que por 2 años y 20 millones. Hicieron un intercambio con los Tennessee Titans por el tackle defensivo Tavondre Sweat. Ellos tuvieron que ceder al presionador Jermaine Johnson. El linebacker de Mario Davis, quien ha estado muchos años en los Saints. En los Saints, lo mencionamos en el programa pasado, sí. Exactamente. Ahora está con los Jets por 2 años y 22 millones. El esquinero Nahshon Wright de los Bears, quien creo que llegó a ser héroe anónimo para los Bears, firma con ellos por 1 año y 5.5 millones. Y Minkah Fitzpatrick, el safety ex All Pro, que estuvo el año pasado con los Dolphins y estuvo un buen rato con los Steelers, ahora está con los Jets. Lo obtuvieron vía intercambio, pero también lo extendieron por 3 años y 40 millones de dólares. Considerando que probablemente el quarterback del futuro de los Jets no se encuentra en este momento ni en el equipo ni en el draft, y considerando que Aaron Glenn también es un entrenador en jefe de carácter defensivo, yo creo que para ellos la prioridad ahorita es reformar a la defensiva. Sí, primero la defensa, es donde tiene su coach de experiencia, ya después haces hincapié en la ofensiva cuando los elementos que necesitas pues estén disponibles. Exactamente. Como quien dijera, comenzar a construir una ofensiva para cuando eventualmente, y en teoría, obtengan a su quarterback del futuro. Es correcto. Nos movemos a la división sur de la AFC, donde están los Houston Texans, los Jacksonville Jaguars, los Indianapolis Colts y los Tennessee Titans. Una de las que, pues sí, resulta ser más competitivas en la conferencia. Sorprendentemente. Y el campeón te va a sorprender incluso. Que fueron no estamos acostumbrados a verlo a estas alturas. Exactamente, fueron los Jacksonville Jaguars, que como números positivos tuvieron la 6ª mejor ofensiva en cuanto a puntos anotados, tuvieron la 8ª mejor defensiva en cuanto a puntos permitidos y su defensiva terrestre fue la mejor. Pero sí hay números negativos porque tuvieron la 20ª ofensiva terrestre, su defensiva aérea fue la número 21 y tuvieron la 4ª menor cantidad de capturas conseguidas como defensiva. En cuanto a agentes libres importantes, pues fueron 2 de ellos que llegamos a nombrar aquí como héroes anónimos. Devin Lloyd, el linebacker, que fue su tercer líder tacleador y fue el líder interceptor del equipo. Ya no está con ellos. Ahora fue firmado por... ¿Quién tomó a Devin Lloyd? Disculpen que no lo recuerde. Y Travis Etienne, el líder corredor del equipo, ahora firma con los Saints. Y también el esquinero que habían obtenido vía intercambio con Cleveland, Greg Newsome, ahora también ya fue firmado por los Giants, si no me equivoco. En cuanto a movimientos notables realizados por el equipo, es que contrataron al corredor Chris Rodríguez por 2 años y 10 millones de dólares. Entonces, la prioridad para ellos va a ser, yo diría, número 1, fortalecer su línea defensiva. Sí. Y manteniéndonos en cuanto a la defensiva, también reforzar su secundaria. Como quien dijera, es terminar de complementar esas 2 partes de su defensiva. Y suponiendo que su ofensiva se mantenga como una de las mejores en la NFL, entonces Jacksonville yo creo que sí podría seguir siendo un equipo sorpresivamente de élite a futuro. A futuro, sí. Y también a futuro va a ser de los equipos que más viaja en la NFL. Ellos están acostumbrados a los partidos de NFL internacional. Sí. Exactamente. En Londres incluso es donde más partidos han tenido. Sí, que justamente ellos van a tener un par de partidos en Europa, en Londres, sí. En Londres, justamente. Digamos que extraoficialmente ya podríamos llamarlos los Jaguars de Londres, pero por cuestión de logística no es no es recomendable que un equipo esté establecido en Europa para la NFL. Sí. Pero bueno, ya nada más rápido. Devin Lloyd fue contratado en la agencia libre por los Carolina Panthers. Muy bien. Muy bien. Ahora, pasamos a los Houston Texans, quienes también tienen muchas cosas positivas sobre qué construir. Su ofensiva fue la segunda mejor protegiendo el balón. Pero en playoff no se vio reflejado eso, ¿eh?
Perdieron un montón de balones. En los playoffs no se vio eso. No, pero para nada. Pero en la temporada regular, que es donde cuentan las estadísticas, ahí sí. Exactamente. Luego, tuvieron la sexta menor cantidad de capturas permitidas, con todo y que su línea ofensiva no es exactamente la mejor que tiene la liga. Exacto. Su defensiva, que es donde realmente está el punto fuerte del equipo, fue la segunda mejor en cuanto a puntos permitidos. Tuvieron la mejor defensiva en cuanto a yardaje permitido. La sexta mejor defensiva aérea, la cuarta mejor defensiva terrestre. Tuvieron la sexta mayor cantidad de capturas conseguidas. Y finalmente, como ¿Señales de humo? No es cierto. Sí, perdón, aquí hubo una ligera confusión. No, ahí cierra todo. Entonces, agentes libres importantes que perdieron, el tackle defensivo Tim Settle, bueno, lo perdieron en la agencia libre. Sí. Y en cuanto a adquisiciones, se hicieron con el corredor David Montgomery de los Lions. Lo obtuvieron a cambio de ceder al liniero ofensivo Juice Crocs y un par de selecciones tardías del draft. Contrataron al tackle ofensivo de los Colts, Braden Smith, por 2 años y $25 millones. Y al safety Reed Blankenship por 3 años y $24.7 millones. Sí. Como prioridades, yo diría que la principal para ellos es reabastecer la profundidad de la defensiva. Con esto me refiero a que ahorita los jugadores titulares que tienen en su defensiva son muy buenos. Pero considerando la naturaleza del deporte, las lesiones van a venir sí o sí. Entonces, para mantener la fortaleza defensiva que ya tienen, necesitan asegurarse de que haya buenos suplentes detrás de cada cuerpo defensivo que tienen. Le llaman profundidad. Exactamente. Y lo segundo sería enfatizar el juego terrestre, porque acaban de adquirir a David Montgomery y quieren fortalecer su línea ofensiva. Entonces... Y, bueno, también quitarle un poco de presión a CJ Stroud. Entonces, para ellos será importante enfatizar el juego terrestre. Que tampoco tuvo la mejor temporada de su carrera, CJ Stroud. Le falta más por demostrar. Yo creo que también queda mucho en eso. Exactamente. No sé si también le podrían dar otro receptor todavía para que tengas más armas. Quizás. Pero en general, Houston sí tiene una muy buena defensa y esa es la base para construir. Muy bien. Y ahí pasamos con los Indianapolis Colts. Uy, esos Indianapolis Colts que pasaron de tener una temporada muy buena, pero muy buena, hasta que antes de su semana de descanso creo que fue cuando se empezó a caer todo. Sí, y cuando se lesionó Daniel Jones, Exacto. Pues ahora sí que fue lo que terminó por colapsar todo. Sí. Pero bueno, números positivos. Tuvieron la 8ª mejor ofensiva en cuanto a puntos anotados. Tuvieron la 9ª mejor ofensiva en yardaje por juego. La 9ª mejor ofensiva aérea, la 5ª menor cantidad de capturas permitidas. Fueron la 10ª mejor defensiva en cuanto a robos de balón. Tuvieron la 7ª mejor defensiva terrestre. Números negativos fue que su ofensiva fue la número 21 entregando el balón. Su defensiva fue la número 21 en puntos permitidos. Número 23 en yardaje permitido. Y tuvieron la 2ª peor defensiva aérea. Agentes libres importantes, su presionador externo, Kwity Paye, quien fue segundo líder en capturas, fue firmado por los Raiders. Y el tackle ofensivo, Braden Smith, fue tomado por los Texans. Movimientos notables realizados por ellos fue que recontrataron a Daniel Jones por un par de años por $88 millones. Bastante. Y recontrataron al receptor Alec Pierce, que llegamos a nombrar héroe anónimo, por 4 años y $114 millones. Entonces, como prioridades, yo diría que la principal es que necesitan determinar cuál es la situación con Anthony Richardson, que hace un par de años había sido su quarterback franquicia, o el que parecía ser su quarterback franquicia, que habían reclutado vía el draft, pero que ha mostrado inconsistencias a la hora de jugar, y además de que también se ha lesionado demasiado. Entonces, considerando que Daniel Jones se está recuperando todavía de su lesión de tendón de Aquiles, necesitan averiguar si pueden confiar en Anthony Richardson para ser un buen suplente o titular mientras se recupera Jones, o si de plano lo mejor para él es cambiar de escenario también. Necesitas a alguien más. Exacto. Y también conseguir presionadores de quarterback. De acuerdo. Les caería bastante bien.
Cerramos la AFC Sur con los Tennessee Titans, quienes por desgracia no tienen nada bueno que presumir. Exacto. Tuvieron la tercer peor ofensiva en puntos anotados, la segunda peor en yardaje por juego, la tercer peor ofensiva aérea y terrestre, la cuarta mayor cantidad de capturas permitidas. Su defensiva fue la número 28 en puntos permitidos. Fue la número 21 en yardaje permitido. Tuvieron la defensiva aérea número 23 y fueron número 26 en cuanto a robos de balón. El único agente libre importante que se les fue el ala cerrada Chig Okonkwo. Y en cuanto a movimientos notables que ellos realizaron, obtuvieron al receptor ex de los Giants, Wan'Dale Robinson, por 4 años y 78 millones. Habíamos mencionado el intercambio con los Jets por Tennessee cede al tackle defensivo T'Vondre Sweat y obtiene a cambio al presionador externo Jermaine Johnson. Sí. También firman al liniero defensivo John Franklin Mayer, ex de los Broncos. Y el esquinero Cordell Flott, quien estuvo en los Giants, si no me equivoco. Y también al esquinero Alonte Taylor por 3 años, 60 millones, ex de los Saints. Bueno, tal parece que ya se está atendiendo esa defensiva que necesita mucho. Creo que lo único que podrían presumir los Titanes es que pues tienen un amplio espacio en el tope salarial. Sí, y tienen lo que en teoría es un buen cuerpo de entrenadores con Robert Saleh y con Brian Daboll como su coordinador ofensivo. Entonces, para ellos... Una muy buena posición, creo que es la segunda, ¿no? La primera ronda es la segunda selección. Cuarta. Sí, la cuarta pick en el draft. Cuarto pick en el draft. Así que podrías tomar algo muy bueno ahí. Exactamente. ¿Y qué sería para ti? Su prioridad, a mí, consideramos que debería ser la reconstrucción de la línea ofensiva, principalmente, con eso de que ya tienen a Cam Ward como posible quarterback franquicia, lo necesitan proteger lo más posible y les caería muy bien un presionador de quarterbacks de alto nivel y están justamente en posición en el draft para conseguir a un buen jugador que puede cumplir esas expectativas. Nos movemos a la división norte de la AFC, donde están los Pittsburgh Steelers, los Baltimore Ravens, los Cincinnati Bengals y los Cleveland Browns. Empezamos con los Steelers. Tuvieron la cuarta mejor ofensiva protegiendo el balón, la sexta menor cantidad de capturas permitidas, tuvieron la cuarta mejor defensiva robando el balón, la quinta mayor cantidad de capturas conseguidas también. En cuanto a números negativos, su ofensiva fue la número 25 en yardaje por partido, su ofensiva aérea fue la número 22, su ofensiva terrestre fue la número 26, su defensiva fue la número 26 en yardaje permitido y su defensiva aérea fue la número 29. Con todo y eso les alcanzó para ser los campeones divisionales este año. Exactamente, aunque a duras penas. Sí. Agentes libres importantes, su guardia ofensivo titular Isaac Seumalo fue firmado por los Cardinals, si no me equivoco. Y Kenneth Gainwell, quien llegamos a nombrar en más de una ocasión como héroe anónimo, también fue contratado en la agencia libre por los Tampa Bay Buccaneers. Él fue el segundo líder en yardas totales del equipo y líder en anotaciones por recepción y acarreo. Entonces fue una pérdida sensible para ellos. Como movimientos notables realizados, tenemos que se hicieron con el corredor ex de los Panthers, Rico Dowdle, por 2 años y $12.5 millones. Dowdle también fue nombrado por nosotros héroe anónimo en más de una ocasión. Es correcto. Sí. Es más, ahora ya lo consideramos un héroe estelar. Sí, se coronó. Sí, exactamente. Obtuvieron vía intercambio al receptor ex de los Colts, Michael Pittman, a quienes, tuvieron que ceder una selección de sexta ronda del draft para obtenerlo y lo firman por 3 años y $59 millones. Y también contratan al esquinero Jamel Dean por 3 años y $36.7 millones. Dean viene, si no me equivoco, de los Tampa Bay Buccaneers. Entonces, como prioridad, la más importante es que necesitan resolver qué está sucediendo con Aaron Rodgers, porque de momento no sabemos si el hombre va a regresar a jugar o si ya va a retirarse. Están como que en ese limbo de que no están seguros cuál es la situación. Entonces, sobre todo ahora que está por comenzar el draft, tienen que resolver eso sí o sí. Y segunda prioridad sería que tienen que fortalecer
la línea ofensiva. De ahí nos movemos al caso de los Baltimore Ravens, quienes tuvieron la segunda mejor ofensiva terrestre, la segunda mejor defensiva terrestre. Esos, curiosamente, fueron sus dos números positivos importantes. Sí. Porque negativamente su ofensiva fue la número 21 entregando el balón. Tuvieron la defensiva número 24 en cuanto a yardaje permitido. Su defensiva aérea fue la tercera peor. Y tuvieron la tercera menor cantidad de capturas conseguidas. Agentes libres importantes, pierden a su centro titular Tyler Linderbaum, quien fue tomado por los Raiders. A su receptor / ala cerrada Isaiah Likely, quien fue tomado por los Giants. Y Tremont Jones, quien sí era parte de los Ravens, corrijo eso. También, bueno, dijimos que había sido tomado por Nueva Inglaterra. Y el corredor de poder Patrick Ricard también lo perdieron en la agencia libre. Movimientos notables es que se hicieron con el liniero ofensivo John Simpson. Obtuvieron al presionador externo ex de los Bengals, Trey Hendrickson, por 4 años y $112 millones. Una contratación muy arriesgada, considerando que Trey viene de un par de años donde las lesiones lo han estado mermando un poco y su capacidad como presionador sí ha venido un poco a la baja. Y también se hicieron con el safety Jalen Hawkins. Entonces, las prioridades desde nuestra perspectiva son, número 1, reforzar la línea ofensiva. Sí. Y segundo, conseguir mejores presionadores de quarterback para su defensiva. De acuerdo. ¿Cómo se nota los números de los Ravens en esta parte? La temporada que tuvo Derrick Henry. Muy buena en cuanto a números por tierra, pero en los partidos importantes entregó el balón. Y bueno, sí, también por eso fue parte del destino que selló a los Ravens esta temporada. Sí, Derrick Henry viene de una temporada muy deficiente por el hecho de que, como dices, comenzó a soltar demasiado el balón y no se están volviendo más joven. Entonces, quizás deben considerar también que ya es hora de empezar a buscar un posible sucesor de Derrick Henry. O bueno, alguien que le ayude, ¿no? Una dupla por lo menos. Sí, de mínimo. Y lo que pasa es que también cuando hay un buen partido, los cuervos le quitan el balón, le quitan la responsabilidad a Henry. Que yo no entiendo tanto. También llegó a... de decisiones, Es más, el propio John Harbaugh, que fue despedido después de la temporada 2025... se volvió infame entre parte de la afición por el hecho de que no sabía cómo comandar al equipo para poder cerrar bien un partido. Un partido, exactamente. De hecho, abrieron la temporada con esa notoria derrota ante los Bills, que la venían dominando a los Bills por creo que 3 touchdowns incluso al último cuarto, y de repente... ¿Lo perdieron? Porque era un touchdown que tenía Derrick Henry para ganar ese partido. Soltó el balón y ahí vino la remontada de Josh Allen y los Bills. Exactamente. Pero bueno, continuamos y ahora vamos con el caso de los Cincinnati Bengals. Que su único buen número a presumir es que fueron la 6ª mejor ofensiva aérea. Ay, mira, con todo Joe Burrow lesionado. Sí, está para presumir. Fuera de eso, su ofensiva total fue la número 27 en cuanto a entregas de balón. Tuvieron la 4ª peor ofensiva terrestre, tuvieron la 3ª peor defensiva en cuanto a puntos permitidos, la 2ª peor en yardaje permitido, su defensiva aérea fue la número 26, tuvieron la peor defensiva terrestre y tuvieron la 5ª menor cifra de capturas conseguidas. Wow. Como dijimos hace un momento, perdieron al presionador externo Trey Hendrickson, también perdieron a otro presionador, Joseph Ossai. Fueron su segundo líder en capturas y el que fue por mucho tiempo su principal presionador. Ambos se fueron en la agencia libre. Y en cuanto a movimientos notables que hicieron, recontrataron a Joe Flacco, el quarterback, por 1 año y $6 millones. Obtuvieron a Boye Mafe, presionador externo que viene de ganar el Super Bowl con los Seahawks, por 3 años y $60 millones. Y al tackle defensivo ex de los Vikings, justamente, Jonathan Allen, sí, quien lo firman por 2 años y $26 millones. Sí, es correcto. La prioridad para Cincinnati, la número 1, es muy sencillo. Defensiva. Claro. En todos los niveles. Línea defensiva, linebackers, secundaria, por donde sea, pero necesitan defensiva
A gritos, piden defensiva a gritos en Cincinnati. reconstruirla, reformarla, lo que sea, pero no pueden regresar a 2026 con la defensiva que presentaron en 2025. Y la segunda prioridad es mejorar la línea ofensiva para mantener estable a Joe Burrow, porque también ya se está volviendo demasiado susceptible a lesiones, y sin Joe Burrow los Cincinnati Bengals son un equipo con demasiadas deficiencias. De acuerdo. Y cerramos la AFC Norte con los Cleveland Browns, quienes no tienen nada bueno que presumir. No es cierto, mentira, ¿qué estoy diciendo? Sí tienen algo muy bueno que presumir, que es su defensiva. Tuvieron la cuarta mejor defensiva. Exactamente, tuvieron la cuarta mejor defensiva en yardaje permitido, la tercera mejor defensiva aérea y tuvieron la tercera mayor cantidad de capturas conseguidas. Pero ahora sí viene lo negativo. Exacto. Su ofensiva fue la segunda peor en puntos anotados, la tercera peor en yardaje. Tuvieron la segunda peor ofensiva aérea. Su ofensiva terrestre fue la número 27. Tuvieron la tercera mayor cantidad de entregas de balón. Y su defensiva fue la número 22 en cuanto a robos de balón. En cuanto a agentes libres importantes, pierden al ala cerrada David Njoku. Pero hicieron también muchos movimientos notables porque obtienen al liniero ofensivo titular ex de los Texans, Titus Howard, a quien lo obtuvieron vía intercambio por una selección de quinta ronda del draft. Y también lo extendieron por 3 años y $63 millones. También al liniero ofensivo ex de los Chargers, Zion Johnson, por 3 años, $49.5 millones. Elgton Jenkins, ex liniero ofensivo de los Packers, 2 años, $24 millones. Y el linebacker ex de los Jets, Quincy Williams, por 2 años y $13 millones. Como podrán ver, están enfatizando la reconstrucción de la línea ofensiva. La línea ofensiva, sí. Y definitivamente la tienen que terminar de reconstruir, porque esa línea, el 2025, fue un desastre. Desastre total. Además, allá también de la indecisión de Cleveland si ya empezar su proceso con Shedeur Sanders, que ya lo decidieron hasta por ahí de la semana 10. Exactamente. Porque también esa es la segunda prioridad importante para ellos. Necesitan averiguar si Shedeur Sanders realmente puede ser un quarterback franquicia o no. Muchos están colgando del hecho de que fue nombrado al Pro Bowl para decir que sí es un buen quarterback, etcétera, pero los números no están muy a su favor. Entonces, con una buena línea ofensiva reconstruida y rodeándolo de un mejor cuerpo de receptores, creo que ahí es donde realmente podrán ver si Shedeur Sanders vale la pena como quarterback o no. Sí. Y finalmente cerramos con la AFC Oeste. Otra división muy interesante. O que se va a poner interesante este año. Porque de entrada tenemos a los Denver Broncos, quienes bien pudieron haber ido al Super Bowl de no haber sido por la lesión de Bo Nix. De Bo Nix, exactamente. Y en la última jugada, ¿quién lo diría? Exactamente. Tienen también muchos números positivos para como base. Su ofensiva fue la número 10 en yardaje por juego. Tuvieron la menor cantidad de capturas permitidas. Su defensiva fue la tercer mejor en cuanto a puntos permitidos. Tuvieron la segunda mejor defensiva en yardaje permitido, la séptima mejor defensiva aérea, la segunda mejor defensiva terrestre y tuvieron la mayor cantidad de capturas conseguidas. Tuvieron más de 50. El único número negativo para ellos es que su defensiva, curiosamente, fue la número 26 en cuanto a robos de balón. Ok, bueno, ahí nada más habría que enfatizar un poco más eso. Sí. Agentes libres importantes, perdieron a John Franklin Myers, el liniero defensivo, y también se les fue el linebacker Dre Greenlaw. Pero adquisiciones, la más notable fue que se hicieron con el receptor ex de Miami, Jalen Waddle, a quienes lo obtuvieron por una selección de primera, tercera y cuarta ronda del draft. O sea, sí les fue un poco caro conseguirlo. La verdad es que sí. Pero creo que están en una muy buena posición para competir este año que viene, porque sus prioridades son bastante sencillas. Yo diría que son para su ofensiva conseguir un ala cerrada completo. Siento que si tienen un ala cerrada tipo como un Rob Gronkowski, vamos a decir. Digo, está muy difícil conseguir a alguien de ese nivel. Claro. Pero, o sea, un ala cerrada completo que pueda bloquear. Un Jason Witten. Ándale, buenos recuerdos. Alguien que pueda recibir y bloquear. A esa ofensiva le vendría de maravilla, como anillo al dedo. O sea, para ellos
Sí, bueno, sí. No puedo decir el término que quiero decir. ¿Cómo no? Sí se puede, hombre. Orgásmico, pues. Vale, sí. También reemplazar a John Franklin Myers en la defensiva. Si hacen esos dos movimientos relativamente sencillos, creo que pueden ser igual de competitivos o más que en 2025. De acuerdo, porque prácticamente toda la base que les llevó al éxito el año pasado sigue ahí. Exactamente. De ahí pasamos con los LA Chargers, quienes también tienen mucho número positivo. Tuvieron la novena mejor defensiva en cuanto a puntos permitidos, tuvieron la quinta mejor en cuanto a yardaje permitido, la séptima mayor cantidad de robos de balón, tuvieron la quinta mejor defensiva aérea y la octava mejor defensiva terrestre. Pero lo negativo, su ofensiva fue la número 20 en puntos anotados y tuvieron la segunda mayor cantidad de capturas permitidas. Wow. Agentes libres importantes que perdieron fue el presionador externo Odafe Oweh, que fue en su segundo líder de capturas, fue tomado por Washington. Y Zion Johnson, su guardia ofensivo titular, quien fue tomado por los Browns. En cuanto a adquisiciones o movimientos notables, se hicieron con el centro ex de Washington, Tyler Biadasz, por 3 años y 30 millones. Y recontrataron a Khalil Mack, el presionador externo ex nivel All Pro, pero quizás futuro Salón de la Fama, por 1 año y 18 millones de dólares. Para ellos, la prioridad número 1 es sencilla, entre comillas, que es reforzar y mejorar la calidad y profundidad de la línea ofensiva. Porque sí, fueron devastados por lesiones el año pasado, pero también la profundidad de esa línea fue puesta a prueba y fracasaron miserablemente. Y también conseguir un presionador externo estelar que pueda tomar el lugar de Khalil Mack cuando eventualmente se retire. Continuamos con los Kansas City Chiefs. Quienes un paso atrás. Exactamente. Pero que aún así tienen algunos números positivos. Tuvieron la cuarta mejor ofensiva en cuanto a entregas de balón, protegiendo el balón. Sí. Tuvieron la sexta mejor defensiva en cuanto a puntos permitidos, la 10ª mejor en cuanto a yardaje permitido. Su defensiva terrestre fue la 9ª mejor y tuvieron la quinta. Bueno, no, ahí termina lo positivo, porque lo más negativo para ellos es que tuvieron la 5ª menor cantidad de capturas conseguidas. Agentes libres importantes para ellos fueron bastantes, porque su esquinero titular Jalen Watson se fue a los Rams. Sí. Su safety titular Brian Cook también se perdió en la agencia libre y intercambiaron al esquinero Trent McDuffie a los Rams por una selección de primera ronda del draft. Pero movimientos notables que realizaron, primero también fue que se hicieron con el MVP del Super Bowl, Kenneth Walker, por 3 años y 45 millones de dólares. Y también obtuvieron al safety titular Aloy Gilman, ex de los Ravens, por 3 años y 24.7 millones. Para ellos, un par de prioridades son las que más destacan. Número 1 es que necesitan reforzar el cuerpo de receptores para Patrick Mahomes. Y la segunda es que también necesitan reforzar la línea defensiva. De acuerdo. Chris Jones ya está en las últimas de su carrera y el resto del grupo que tienen no destacan mucho, entonces ahí sí necesitan reforzar esa parte. Sí. Y cerramos este análisis de la AFC Oeste y de la Conferencia Americana en general con los Raiders de Las Vegas, quienes ahí sí no hay nada bueno que presumir por donde le vean. Bueno, la primera selección, ¿no? Nada más. Es lo único positivo que tienen de entrada ahorita. Pero porque ahorita, cerraron 2025 con la peor ofensiva en cuanto a puntos anotados y yardaje. La ofensiva número 1 en cuanto a entregas la ofensiva número 21, en cuanto a entregas de balón. Su ofensiva aérea fue la número 28. Tuvieron la peor ofensiva terrestre. Tuvieron la mayor cantidad de capturas permitidas y su defensiva fue la número 25 en cuanto a puntos permitidos. El único agente libre realmente importante que perdieron fue el liniero ofensivo Dylan Parham, quien ahora está en los Jets. Y movimientos notables, los más destacados son que obtuvieron a Kirk Cousins
por 1 año y 20 millones. Ay, Bueno, su contrato está construido de tal manera que el único año garantizado es este que viene, por 20 millones, pero puede durar más tiempo dependiendo de su desempeño. 20 millones, yo quiero ser Kirk Cousins, por Dios. el mormón pasan los años y sigue cobrando muy bien Kirk Cousins, no importa lo que le suceda. Si no me equivoco, creo que es el mormón más rico del mundo. De acuerdo. Pero bueno, más allá de eso, y bueno, ya hablaremos más a futuro del draft, pero bueno, sépanse de una vez que con los Raiders teniendo el pick 1, más bien, es 99% seguro que van a reclutar al quarterback de Indiana, Fernando Mendoza. Pero bueno, retomando en lo que estábamos, también el receptor ex de los Vikings, Jalen Nailor, fue firmado por 3 años y 35 millones. Y el centro ex de los Ravens, Tyler Linderbaum, firma con ellos por 3 años y 81 millones de dólares. Bueno, ahí así seleccionas a Mendoza y tienes a Nailor, tienes ahí ya una muy buena, una muy buena base ofensiva. Ahí puedes construir algo interesante. Considerando lo que todo está ahorita, lo están construyendo alrededor de lo que puedan hacer con Mendoza a futuro. Bueno, ya tienen un quarterback que tome la titularidad mientras Mendoza se está terminando de formar. Entonces, prioridad 1 es que necesitan reforzar esa línea ofensiva, porque si no, Kirk Cousins va a terminar lesionado y se verán obligados a poner a Mendoza antes de tiempo. Y le podría pasar lo mismo. Sí. Y necesitan también conseguir un receptor estelar. De acuerdo. O sea, un Justin Jefferson, un Ja'Marr Chase, alguien por el estilo, pues. Y bueno, con esto damos por finalizado el análisis de la conferencia americana. Y terminamos con esto nuestras rondas de analizar las necesidades de toda la NFL previo a que se lleve a cabo el draft dentro de un par de semanas. Rápidamente vamos a contactar a nuestro compañero Pablo Hernández Lodillani por si quiere decir algo con respecto a las necesidades de los equipos previo al draft. Y que bueno, si se consigue, sería nuestra primera aparición de Pablito en todo este tiempo que llevamos de off-season. Así que sería muy interesante saber qué es lo que nos cuenta. Sí. Veremos si tenemos la suerte de pescarlo ahora sí que fuera de que muerde el anzuelo. Sí. Esperemos que sí, pero bueno, de todas maneras, ya para las siguientes semanas la prioridad para nosotros va a ser enfocarnos en los análisis del draft y lo que hicieron los equipos después de Pero bueno, muy interesante en la conferencia americana cómo tenemos dos defensas muy buenas como son Houston y los Denver Broncos. Tenemos también un equipo muy joven que son los Patriotas, que son los que finalmente ganaron la conferencia. Así que hay buenas bases para construir algo en esa conferencia americana. Sí. Lamentablemente nuestro compañero no está disponible en este momento, pero de todas maneras y como siempre tiene el espacio abierto para darnos su opinión de cualquier cosa relacionada al fútbol americano, ya sea de la NFL o de la LFA, ahora que está comenzando su temporada. Pero dicho todo esto, cerramos esta edición número 27 del podcast de los Héroes Anónimos del Emparrillado. Nuevamente les reiteramos que la siguiente semana vamos a hacer una presentación de los 10 jugadores que en teoría van a ser las nuevas estrellas de la NFL y lo que creemos que va a suceder en la primera ronda del draft, que es donde se supone son reclutados los mejores jugadores a futuro de la NFL. Sí, bueno, ya lo comentaremos más adelante porque el draft, yo lo sigo diciendo, es un volado. Pero bueno, ya lo veremos. En parte sí, aunque también si eres un buen equipo reclutando... claro, te puede ir muy bien. Exactamente. Pero y yo por ejemplo, un caso como Vince Young, no sé, Alex Smith, que bueno, no se dio todo lo que se esperaba de ellos. Por eso digo que es un volado. Pero bueno, Vince Young es un caso, si algún día hablamos más a profundidad de jugadores como Vince Young, que sí, llegó a la NFL... Pero con unas expectativas impresionantes. Con expectativas impresionantes, lo que parecía ser la nueva estrella de la NFL,
pero por una serie de circunstancias terminó colapsando gachamente. Sí, sí, es una tristeza. Sí. Y Alex Smith, quien nunca fue nunca destacó lo suficiente como para ser considerado el mejor quarterback de su generación. Llegó a San Francisco en una de las peores temporadas, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Pero sí tuvo una carrera larga y estable. Ah, claro. Sí, entonces, ahora sí que, digamos que no fue digno de ser reclutado como el número 1 en su generación, pero pues tuvo una buena carrera hasta eso. Hasta eso. Pero bueno, ya son debates para otra ocasión. Antes de dar cierre final a todo esto, ¿deseas dar algo más de información o tus redes? Nada más, si quieren mis redes sociales, síganme en X como @Jesús_Rocker, en Instagram como @JesúsRocker91. Muy bien. En mi caso, me encuentran ya sea en Facebook como José Pablo González Gutiérrez, o también pueden buscarme a través del blog diarioestrellasolitaria.blogspot.com. Dicho todo esto, pues se despide de ustedes José Pablo González. Y se despide Jesús Alarcón. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias por escuchar el podcast de los héroes anónimos del emparrillado. Nos escuchamos la próxima semana.